fin de semana. Qué gusto que esté con nosotros, mi querido Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días. A toda la audiencia, buenos días. Recién desempacado de lluvioso Saltillo, ¿verdad? Sí, efectivamente, todo el tramo mojado y qué bueno, hace falta la lluvia. Como decías, no en las presas, pero finalmente si algo recarga el acuífero, pues será muy positivo, ¿verdad? Siempre lo deseable es que esta agua, más que en la ciudad, caiga en las partes altas, serranas, en las presas, cosa que creo no está ocurriendo, ¿eh? Tenemos un gravísimo problema de sequía en el país. Así es, sí. Y lo que se está viviendo en la Ciudad de México no es un asunto menor, ¿eh? Y hoy en Monterrey, me comentaron que Monterrey está haciendo crisis nuevamente el tema del agua. Es un tema que sin duda vamos a tocar nosotros de manera muy recurrente y creo que es uno de los grandes retos que tiene este país, independientemente de la política, elecciones, la seguridad, la educación, todo lo que tú quieras, el tema del agua es fundamental, Gerardo. Así es, y se ha dicho con razón que las guerras en el futuro no van a ser por territorios, ni políticas, ni comerciales, sino por el agua. Por el agua. Y hemos visto ya en México incluso y en otros países cómo ya hay conflictos entre grupos justamente por el agua. En Saltillo tiene un conflicto también muy delicado en este aspecto por el crecimiento industrial demográfico. Tienen que tener agua de Parras y de General Cepeda ya. Ya es insuficiente el caudal que se produce en la capital. Pues vaya tema, vaya tema, aunque no es el tema hoy central de nosotros, ya lo tocaremos en su momento, pero ese asunto del agua es el descuido también de muchos de nuestros políticos. Desde hace 30 años que no previeron esta situación, pudiéndola prever. Han dejado caer con agua, la Comisión Nacional del Agua, le han bajado su presupuesto más de la mitad, han dejado caer todos los sistemas de mantenimiento, servicio, tratamiento de pozos, han permitido el uso indiscriminado del agua, el sector agropecuario ya lo hemos visto, el sector del campo, no han fomentado la cultura entre los mexicanos, la cultura del cuidado del agua, somos muy desperdiciados y sobre todo no se ha corregido la mayor parte de las tuberías del país donde se desperdicia entre 30 y 45% del agua. Y también hay muchas tomas clandestinas, pozos clandestinos, las tomas clandestinas que agravan aún más el conflicto, el programa. Y hace falta efectivamente más conciencia de las autoridades y también de la ciudadanía, que se cobren tarifas de acuerdo al costo real. Ese es otro punto porque hay mucho desperdicio de agua porque se cobra muy barata. Se cobra muy barata porque también aquí se tomó la decisión, y entiendo que tienen sus razones, de decir que el agua era un derecho tuyo, un derecho inalienable del mexicano y que tú tenías derecho al agua. Pero no se matizó ese derecho haciéndote entender que es cierto que el agua te toca, pero también hay que cuidar el agua y el traslado del agua, y al grado tal de lo que tú dices es una gran verdad. El agua no se paga en lo que realmente cuesta. Claro, y como tal la desperdiciamos. Que haya un derecho, tiene que haber el recurso. Claro. O sea, yo tengo que tener derecho al agua y a mil cosas, pero si no la hay... Claro, y también tienes una obligación. Por supuesto. Una obligación de cuidarla y una obligación de pagarla justamente. Claro, un equilibrio, ¿verdad? Para que haya inversión, porque se deja de invertir justamente por falta de ingresos. Así es. No hay atención a las redes y se pierde un gran caudal que se desperdicia. Así es. Y ahora estamos en un gran problema. Paradójico, porque el sureste vive anegado en agua y el centro y norte del país, donde hay más población, más producción, vive ya en un proceso de sequía muy grave. Junio lo ponen como mes clave. Sí, claro. Junio como un mes cero. Pero bueno, ese es el tema del agua. Rápidamente un corte de caja. ¿Qué te llamó más la atención en lo nacional? ¿Qué te llama más la atención en lo local? Lo nacional, pues las reformas que ha propuesto el presidente de la República, un paquete de 20 reformas que lo hace en el final de su gobierno. Él evidentemente trata de que el proyecto de la Cuarta Transformación trascienda su sexenio, como ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, este modelo neoliberal se implantó con Miguel de la Madrid. Sí. Y hay 7 sexenios del mismo modelo económico. Así es. Porque han sido partidos, el PRI y el PAN, que coinciden con esta ideológica económica y lo han empujado. Llega un presidente de izquierda como López Obrador y evidentemente también trata de que su proyecto se consolide. Es normal en cualquier democracia y en cualquier democracia también va a depender mucho del Congreso, de cómo lo vote. Va a depender del Congreso y va a depender de cada uno de nosotros. Claro. Que como ciudadanos tenemos la oportunidad de decidir. El próximo proceso electoral no solo es un cambio de gobierno, sino es también la definición de un modelo ideológico y político.
¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. O sea, decidimos regresar al neoliberalismo con lo que, o a una, digamos, variante de neoliberalismo, o decidimos cerrar la puerta a esa corriente e iniciar una nueva corriente más de izquierda, moderada, más acerca de lo, Sí, de lo que porque podría hay ser una fenómenos izquierda. políticos muy interesantes. Por ejemplo, en Colombia, Gustavo Petro llega con un modelo semejante al mexicano. En Chile, Gabriel Boric igualmente llega con un modelo equivalente al de México. Son gobiernos de izquierda después de haber tenido administraciones de derecha, y esto genera reacciones de grupos de interés que tratan de boicotear cualquier tipo de reforma y otros sectores que la apoyan. Esto es el juego democrático. Va a depender mucho, como tú lo señalas, de cómo votemos el día 2 de junio. Hay que hacerlo idealmente con responsabilidad, conociendo los proyectos de cada candidata, en este caso Xochitl Gálvez, de PRI, PAN, PRD, y de Claudia Sheinbaum, Morena, PT y Partido Verde. Es una elección importante porque efectivamente se va a definir el modelo. Si continuamos como país con una propuesta de tipo social, o se regresa a una economía en la cual impone condiciones al gobierno, al Estado y a los mexicanos, y al final la riqueza se concentra en muy pocos grupos. Que esa fue digamos, el resultado de un país muy desigual. Sí, por un supuesto. país muy desigual. Y que podríamos pensar que ahora ya esta clase política y clase empresarial que ya entendió que este país necesita más moderación, no lo sé. No lo sé, difícil de creer, seguimos teniendo a la gente más rica del mundo en nuestro país, y la verdad su visión y concepción es otra, y muy difícilmente creo que aceptarían un cambio de esa naturaleza, ¿no? Sí, finalmente... Por eso las presiones y por eso el colpeteo político que hay. Así es. En México no hay tradición de que los presidentes escriban sus memorias, como ocurre en Estados Unidos, para dejar un legado político e histórico. Aquí lo intentó López Portillo con Mis Tiempos, fue un fracaso del libro, como fue un fracaso de gobierno. Lo intentó Salinas de Gortari para tratar de justificar su gobierno. Claro. Igualmente fue un bodrio ese libro, y ahora López Obrador lanza recientemente su 15º libro, Gracias, que se llama Gracias. Y aquí en este libro menciona en el capítulo 17 cómo en el 18 un grupo de capitalistas se reúnen para hacer una colecta de $1 millón por cabeza, los oligarcas de México. Encabezados por Azcárraga, yo me acuerdo de Emilio Azcárraga este en ese es tiempo, nuevo. ¿no? Ah, este tema es nuevo. 18, Ahora, del del 18. del Porque yo me 12. acuerdo de aquella Sí, claro. reunión de donde dijo, que dijeron, fue... oiga, cada quien se va a caer con $1 millón, y Emilio Azcárraga dijo, yo no me caigo con 1, yo me caigo con 5. Así es. Le debemos mucho al PRI y hay que apoyarlo, efectivamente, ¿no? esto fue en el 94. En el 2012, según este libro de López Obrador, se reúnen los grandes capitalistas de México. Igualmente la cuota era de $1 millón. Dólares. Así es. Y Roberto Hernández fue el Azcárraga hoy, que fue en otro tiempo Emilio Azcárraga. Sí, y sí, dijo, sí. yo me subo la puja a $5 millones. Y también habla cómo en la elección del 18 va un grupo también de notables con Peña Nieto a pedirle que quite a José Antonio Meade y que ponga en su lugar a Eugenio Derbez, ¿verdad? Y que le dijo el presidente, pues que haya seriedad, ¿no? Entonces ese juego político, democrático, Sí, de los grupos de interés que tratan de presionar para que haya un cambio subrepticio, apoyando campañas negras. 2 minutos para la evaluación local. ¿Qué te llama más la atención en el ámbito estatal, en Saltillo, que estás en tú lo ahí muy local pendiente? sigue transcurriendo la administración en el lapso de los 100 primeros días. Se levanta el plantón que había en la rectoría de la Universidad de Coahuila. Hay algunas propuestas por parte de la nueva administración y pues los partidos políticos definiendo ya candidaturas para alcaldes. Y va el PRI sin el PAN, lo cual es riesgoso para ese partido, puesto que si bien en la elección de gobernador el PAN aportó apenas 85,000 votos, en la elección de alcaldes ya hay otro manejo y harán falta al PRI los votos del PAN. Híjole. Va el PAN solo por su parte, y esto va a elevar más la competencia electoral al 2 de junio en alcaldías. Va a ser interesante en ese sentido, ¿no? Aunque tengo también ahí mis lecturas, no estoy muy seguro de que el PAN pueda hacer una gran campaña en esta ocasión. El PAN está muy alicaído. Sí, porque en Coahuila, este divorcio de PRI-PAN desdibujado, genera ¿no?
justamente a raíz del escándalo que destapa Marco Cortés, en el sentido de que el PAN negoció alcaldías, diputaciones, notarías. Si estaban mal, con el terminaron de gobierno. estar peor. Así es. Entonces siempre tiene el PAN pues un caudal de votos muy leal, y esta alianza con el PRI desanimó muchísimos panistas. Es cierto. Se cayó la votación del PAN justamente porque estuvieron en contra de esa coalición PRI-PAN que finalmente se disuelve. Bien pudiera ser la puntilla, ¿eh? Sí, la puntilla sí, claro, final sí. para un partido que otrora tuvo momentos dorados en esta región y tuvo muy destacados panistas. Sí, así Muy es. emblemático. Pero en fin, así la política. ¿Te parece si hacemos una pausa y pasamos a otro tema? Vamos a Mucho hablar un gusto, poquito sobre claro que los sí. bots, esos famosos bots que tanto preocupan ahora al presidente, porque ha sido pues víctima de una campaña muy intensa de bots a raíz de 2 reportajes o 3. Un reportaje que se replicó por lo menos con 3 periodistas importantes en las que se le hablaba sobre los supuestos vínculos del narcotráfico en su campaña del 2006. Y aunque no hay pruebas y aunque oficialmente se desmintió y aunque Estados Unidos incluso señaló que ese asunto era un asunto terminado y que no le interesaba, lo cierto es que ha habido una campaña muy intensa de millones de personas que han estado viendo esa información, cosa que ya le preocupa al presidente. Sí, cómo no. ¿Te volvemos con Claro ese que tema? sí, con mucho gusto. Una pausa y estamos de regreso. Bueno, pues qué gusto, Jorge Torres, Bernal Soli, el bueno. Muchas gracias. Jorge Torres, Jorge, mucho gusto, buenos días. especialista en redes, buen amigo de este programa, también al frente de la sección de Son Chingaderas, Sí, señor. que ha gustado mucho, una sección donde hace señalamientos pues de lo que no está bien, y que es una sección que apreciamos mucho, ¿eh? Muchas gracias por Gracias. la invitación. Pero bueno, Jorge, hoy estás con nosotros para hablarnos un poco sobre este fenómeno del que el presidente acusó de recibido y que incluso manifestó su molestia recientemente por los bots. Así creo que se llama el término, es bots o bots o bots. Bots es el término correcto. Bots es el término correcto, en la que ha habido una campaña impresionantemente, no sé si fina, orquestada o como tú la quieras ver, pero que ha alcanzado millones de seguidores, en las que se ha replicado mucho esa versión de que el presidente en su campaña habría tenido nexos con el narcotráfico. Hechos que ya periodísticamente hemos hablado fueron desmentidos Claro. por el propio gobierno de los Estados Unidos, o al menos cancelados, como Sí, dijo. y también hay una serie de columnistas en México que desmenuza el tema y dice que no es No creíble. tiene sustento. Y que la DEA se especializa justamente en eso. Exactamente. En tratar de desestabilizar gobiernos y generar ese tipo de corrientes en contra de una administración. No es nuevo que lo haga la DEA, lo hizo históricamente en Centroamérica y en otros países. Que hay que decirlo, la DEA es una institución muy desacreditada. Sí, por supuesto. Muy por desacreditada y muy metida en el sistema americano, a veces de manera independiente, pero muy hecha al juego sucio. Ni duda me cabe de eso, ¿no? Claro. Entonces todo esto pues ha generado polémica, pero la idea de que platiques con nosotros es qué son los bots y cómo trabajan y cómo logran ese efecto masivo tan impresionante como el que ocurrió con el presidente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Sí, sí. Víctor Hugo, gracias, muchas gracias, gusto en saludarte, Gerardo. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Y lo primero que tengo que comentar es qué es un bot. Sí. Un bot es un programa apócrifo, falso, una cuenta falsa de redes sociales o en redes sociales que forma parte viene a engrosar el número de seguidores que tiene uno o varios perfiles, o que sirve de denuncia, o que sirve como ariete, o que sirve para posicionar un tema que se quiere posicionar en este tema de la desinformación pública. Los bots son, en pocas palabras, programas creados ex profeso para suplantar identidades y hacer un trabajo desde el anonimato. ¿Qué trabajo es este? Un trabajo político, tiene más que nada aplicación en la política y es un atentado al modelo de democracia que conocemos tanto en los Estados Unidos como en México. Creo que también es importante señalar que
México es un país que no tiene una regulación profesional sobre la adquisición de medios de comunicación. Es decir, puedes comprar en un Oxxo un teléfono celular con un WhatsApp, un chip precargado con crédito para que puedas utilizar esa línea de WhatsApp. Hace años se necesitaba abrir una cuenta en un servidor de correos como Google o Hotmail, que ya no existe Hotmail, ahora es Gmail, Google. Pero hoy se ha sofisticado a tal grado el negocio de las granjas de bots que ahora el mismo operador que en una PC aperturaba varias cuentas o enmascaraba con un servidor virtual conocidos como VPN su ubicación de su IP para poder aperturar diferentes cuentas en los diversos servidores como Yahoo, como Google, como WordPress, etcétera. Ahora ya la pusieron más difícil porque lo tienes que ligar a un número celular. Entonces es menos accesible. Es un candado. Es un candado y es menos accesible porque en vez de que sea un operador con un equipo computacional, es un operador con varios celulares, tantos como cuentas apócrifas se quiera tener, si es que esto se hace de manera doméstica. Hay maneras más sofisticadas de hacer este tipo de operativos. Las plataformas por excelencia de los bots, ¿cuáles son? El Google, el WhatsApp, el X, Twitter, ¿cuáles son? Las plataformas por excelencia de los bots, déjame replanteo más bien con la respuesta. Las plataformas más utilizadas por quienes acuden a este tipo de herramientas, que son los desinformadores o los ingenieros que se dedican a la desinformación pública, son las redes sociales preferidas de los políticos. Por ejemplo, X, antes Twitter. Facebook está un poco más en desuso. Threads, que es la competencia de Meta para destruir X, antes Twitter, no tiene importancia. TikTok podría ser, pero lo dificulta, ya que TikTok exige este contenido en un alto porcentaje generado por humanos, tanto así que te viene una herramienta para etiquetar si es contenido generado por inteligencia artificial o no. Entonces, depende. Pero por lo general, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muy bien. Sí, esto es el uso de este recurso de los bots es un acto, desde mi punto de vista, desesperado de un grupo opositor al presidente de la República, evidentemente opositor a la candidata de Morena, que trata de desinformar en este mundo de infodemia en el cual estamos todos sometidos a un bombardeo sistemático de información, mucha de ella falsa. Y finalmente, si este es el esquema de los bots, se desacredita por sí sola esta campaña contra el presidente. Claro. Máxime con las declaraciones, comunicados de la DEA, del propio gobierno de Estados Unidos. Claro. Teníamos en el pasado presidentes muy débiles, que temblaban ante cualquier conflicto político interno y más con Estados Unidos. Este presidente tiene la cualidad, la virtud o el valor de que aparece esta campaña de la DEA e inmediatamente se comunica con el presidente Biden y hay reacciones de la Secretaría de Estado norteamericana para desmentir justamente esta información. Y desmarcarse de la DEA. Así es. Que por cierto, en relación a la infodemia, en la última reunión de Davos, ya ves que es una reunión importante de líderes mundiales, uno de los problemas, de los principales problemas que coincidieron, está afectando al mundo actualmente y lo va a afectar más en el contexto de casi medio mundo en elecciones, es el de la infodemia, el de la información engañosa, falsa. Dice, es un grave problema para las democracias la información falsa. Jorge. Yo creo que no debemos subestimar el tema de los bots y su inferencia en los resultados electorales. ¿Por qué? Porque ya en la elección de Trump, en la primera, porque esta yo creo que va a ser la segunda, la estrategia digital manipulada antecedente a lo que llamamos bots influyó ciertamente en la elección y creo que seguirá influyendo. Vamos a ver noticias falsas cada vez más sofisticadas, vamos a ver cada vez más escándalos y lo que yo auguro es una pérdida de la confianza, de la fe pública y de la persona pública. Cada vez
así como hemos subido los vidrios de nuestro carro en las ciudades y nos hemos hecho inconscientes a los malos olores de la contaminación de las mismas porque subimos el vidrio, así como subimos las bardas y ponemos cámaras en nuestras casas y ponemos unos perros, así como hemos dejado de vivir tan en comunidad y vivimos en privadas, cada vez vamos a ver menos perfiles públicos como el de su servidor, que tiene fotografía y nombre completo en todos lados. Vamos a buscar cada vez más anonimato, menos participación, y habrá cada vez menos perfiles que tengan credibilidad. La credibilidad va a ser lo más preciado. El principal capital, ¿no? El más valioso. El más valioso. Pero porque pasa un fenómeno, creo, Gerardo, Víctor Hugo. Tú dices, es una campaña orquestada. Bots más, bots menos, involucrados o no, lo que no tiene certeza, lo que suena bofo, lo que está sin sustento, con millones de bots o con uno solo, no pega. Se necesita un punto de sostén para poder hacer un operativo sobre positivo todo o negativo. En la coyuntura actual de una elección que aparentemente, según las encuestas, ganaría Morena. Ahora, se están remitiendo, perdón, Jorge, están hablando de una campaña muy anterior de López Obrador, no de la del 18. Sí, entonces, que por cierto no ganó. Así es, efectivamente, es la coyuntura electoral en un contexto nacional de polarización que no es propio de México, es del mundo. Es un fenómeno mundial, la polarización. También pues, habla de lo difícil que es encontrarle algo a AMLO, finalmente. Sí. Pero le están haciendo, perdón, sí, le están haciendo un favor, digo, caray. Ese es el otro punto. Van dos personas. Es cierto. ¿No es contraproducente que el presidente haya salido a defenderse de eso? No, el fenómeno Bárbara Streisand, ¿no? Que creo que fue lo que así como inició, ¿no? Más allá, querido Víctor Hugo, nunca debemos olvidar que vivimos en México, el país que es el productor principal de los narcocorridos como riqueza cultural. Sí. El que a un presidente se le involucre sea cierto o no, con este tipo de cosas, se le da una pátina lo favorece. Que no necesariamente es negativa. Qué interesante. Claro. Por favor, entendámoslo. El presidente dice abrazos no balazos, y le preguntan en varias ocasiones, ya son cada vez más. Ellos también son mexicanos, dice el presidente. Ojo con el mensaje fino que da el presidente, de quien se habla muy bien aquí. Es un gran comunicador, es interesante. El presidente. Es interesante. Sí, muy interesante. Hoy publica Monsi un cartón a propósito del tema. Dice narcopresidente, por una parte, un papel en la basura, dice popularidad 70%. Pero narcopresidente, o sea, narco, ¿el término es mexicano o es un término establecido por los vecinos? No, viene de allá, ¿verdad? Y justamente esa etiqueta. Entonces la etiqueta y el significado, ¿es de aquí o es...? No, el origen es la DEA, o sea, viene de fuera. De allá, y este presidente modificó la relación con la DEA. Entonces, hay molestia de la DEA con este gobierno. Porque anteriormente teníamos presidentes muy débiles, negociaban cualquier cosa con todas las ventajas con Estados Unidos. Con tal de no aparecer en los informes de la DEA y con la los DEA. informes estadounidenses. Entonces este presidente ha tenido la característica de que confronta a quien agreda al gobierno o agrede a México. Oye, que por cierto, hemos tenido presidentes agentes de la DEA. Sí, por supuesto, sí. De la CIA. La DEA. Sí, perdón, tiene razón. Principios de los 80. Sí, ¿no? Se dice de Luis Echeverría y Díaz Ordaz. Agentes de Tempo. Sí. Pues ¿cómo podrían estar con independencia? Claro. Mi querido Jorge Torres. Oye, rápidamente, otra pregunta. ¿Es costoso una campaña de esta naturaleza? ¿Cuesta mucho dinero implementarla para conseguir este tipo de impactos? La respuesta me gustaría responderla con ese clásico ejemplo de esa persona a la que contratan y le preguntan, oye, es que no funciona este aparato, no funciona. Y lo revisa rápidamente, lo escucha, lo ve, multiángulos, le quita la tapa, ubica una tuerca, le da un girito chiquitito y
funciona el aparato a la perfección y dice, es tanto. Oye, ¿por qué tanto? No dicen caro. Fue una puerquita. Sí, una tuerquita sí, lo que nada más dijiste. que usted puede hacer lo mismo que yo, pero que usted ubique El ¿Qué es problema. ese? que ese es el problema, pues ahí está mi ganancia. Entonces, es relativo. En esto sí, debo decirlo, como en cualquier campaña publicitaria, un buen mix de medios, un buen producto, un buen mensaje, una buena estrategia, combinado al final o partiendo de un buen presupuesto, con un buen objetivo, pues claro que va a ser eficiente. Ahora, también es importante señalar, si es un político X desacreditado, pega más. Claro. Si es un político de cualquier partido que tiene credibilidad, que tiene conexión con la Choca sociedad, con muro. sí, Claro. el efecto Sí, es menor. Sí, lógico. Sí, y hay también imágenes o personalidades que están desgastadas, por ejemplo. Por O sea, favor. Qué atractivo coyuntural ahorita, ¿verdad? Podría tener el político mexicano Jorge Caguache. Uy, por favor. No. Está la popularidad baja. El no es niño verde, noticia. o cuál. Por más que le pongas un escándalo o una noticia positiva, No va. cae del gusto popular. Sí, claro. Claro, no se cree. Es un fenómeno. Interesante. Jorge. Gracias. Muchas gracias. Concluimos porque Jorge, mucho gusto. él es el de la Buenos prisa, días. no nosotros. Siempre anda con su agenda apretada y tu programa, ¿verdad? Rápidamente, ¿dónde estás? Muchas gracias en Sol y Radio. Es el emprendimiento que hacemos por y para laguneros, desde la amada y bendita comarca lagunera, medio digital independiente, Sol y Radio. ¿Cómo te encontramos? Soliradio.com. Y así, inmediatamente apareces tú por Arte Magia. En redes sociales y en la página web, el medio digital, no tu servidor, el medio digital. Gracias, Jorge, por esta visita y gracias por esta Gracias. explicación. Gracias. Muy interesante. Vamos a una pausa, volvemos. El próximo 18 de febrero a las 10:30 hay una invitación. Es en todo el país, tengo Sí. entendido, Sí. y también aquí en la comarca lagunera para lo que se ha dado en llamar Marcha por Nuestra Democracia. Sí. Yo le agradezco mucho al profesor Rodolfo Silva, buen amigo de este programa y una persona a la que apreciamos mucho en su calidad de consejero de Poder Ciudadano, Sí. independientemente de sus puestos de profesor, ¿verdad? Y de empresario, pero en fin. Y Abelino Pérez, buen amigo también coordinador de esta asociación Poder Ciudadano. Y la idea de invitarlos pues es que nos expliquen en qué consiste esta marcha, qué intención tiene y la invitación naturalmente. Sí. Adelante, Abelino. Buenas tardes. Muchas gracias, Mucho Víctor. gusto. Muchas gracias Buenos días. por su cobertura. La invitación hacia el público en general es una marcha que iniciará el 18 de febrero a las 10:30 de la mañana. Iniciamos en la Fuente del Pensador hacia la Plaza Mayor. Tendremos ahí en la Plaza Mayor un orador, una chica y un joven para que orienten a los jóvenes, también de animación, y vamos a cantar el himno nacional. Esta marcha es para defender nuestra democracia y el voto libre, para que darle una señal muy clara al gobierno federal en que no meta las manos en el proceso electoral, que podamos tener un proceso electoral pacífico, en paz, y que cada quien sea libre de votar por quien quiera. Defender la democracia es no perderla, porque hemos sufrido embates todos los ciudadanos en perder el INE. Ya hicimos nosotros la Marea Rosa. Poder Ciudadano se une con 5 organizaciones más, que es Sí por México, Unidos por México, Frente Cívico Nacional y varios más. A nivel local tenemos las asociaciones Conciencia Ciudadana, PC29, como de Comunidad Indígena Mazagua, Ciudadanos Libres, Viva Cristo Rey, y la asociación que preside aquí nuestro gran amigo, el profesor Rodolfo Silva, que es la Asociación de Escuelas y Colegios Particulares. Él está también dentro del consejo. Por favor, acudan este domingo 18 de febrero, libremente, es para todos. Le paso en este momento a nuestro amigo el profesor Silva para que haga también la invitación. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias por este espacio, ya que como ciudadanos a todos nos compete
el hecho de participar en la vida pública como parte para tener un gobierno que realmente nos represente y que pues entiendan todos los gobernantes de todos los partidos y de todos los niveles que son servidores públicos, que no se eligen por parte del pueblo para que se adueñen del poder, para adueñarse del territorio que supuestamente gobiernan. Es sencillamente muy lamentable que mucha gente que llega a cierto nivel de gobierno cree que es rey de ese territorio, no servidor público. Unos más, otros menos, pero mientras que no atiendan el proyecto que ellos prometieron y que la ciudadanía confió en ellos, pues es una traición, una mentira, y obviamente que están en contra de lo que un país siempre aspira, para adelante, no para adelante, para adelante. Entonces, en Grecia, a las personas que no participaban en la cosa pública les llamaban idiotas, porque ellos preferían proteger sus bienes individualmente. Sin embargo, con el tiempo los perdían, puesto que ellos no defendían la cosa pública que es manejada por los gobiernos. En este caso, ahorita yo no soy de ningún partido político, pero soy político. De hecho, yo creo que todos somos políticos. Así ¿no? es. Si vivimos en sociedad, somos políticos. Tendríamos que serlo. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Decía Aristóteles, el hombre es un son politicón. Y si no es un son politicón, pues como decía otro, pienso, luego existo. Si no pienso, pues no existo, porque soy un ser viviente más como aquellos que nada más hacen las necesidades fisiológicas elementales. Y no. La naturaleza o Dios nos dio un don muy, muy preciado, que es el cerebro, para discernir, para seleccionar, para criticar y para escoger entre lo que sí y lo que no. En estos momentos la patria está viviendo unos años muy difíciles, porque el ejecutivo que llegó al poder llegó con muchas promesas y está haciendo totalmente lo contrario. Nosotros, cada quien tenemos una profesión, pero todos coincidimos en defender lo más preciado en la vida, que es la libertad. El que enseña tiene que enseñar a sus niños a ser libres, críticos y analíticos. Si no enseñamos eso, estamos enseñando o estamos impartiendo una educación doctrinal, dogmática y sin cerebro. Y yo creo que todos somos productos del magisterio. Todos hemos tenido maestros que los hemos admirado, que hemos querido seguir su ejemplo, porque es la hechura que nos dejaron, lo mismo nuestros padres. Decía, en este caso el gobierno nos quiere quitar, obviamente, cosas que se han avanzado. Se han avanzado porque México ha luchado, nuestros antepasados, para tener una constitución bien definida en 3 poderes, que sea una república democrática. Y una república es cuando los poderes hacen su función que les corresponde: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y la persona que está ahorita en la presidencia quiere desbaratar los otros 2 poderes para tener un poder absoluto. Quiere quitar el árbitro, que es el que cuenta los votos. Quiere quitar el INAI, que es el que dice, eres corrupto, tienes que ir a la cárcel. Y quitó una educación de calidad, porque ese proyecto de la nueva escuela mexicana no es ningún proyecto educativo, no sirve para nada.
canceló el 85-90% de la academia, de la tecnología, de la matemática, del deporte, de la lingüística, de la moral, de la familia, de los valores, etcétera, etcétera. Es ilegal porque nunca cumplió con los requisitos para que se aprobara esos libros de texto, etcétera. Aparte, quiere desbaratar la familia, que es lo más preciado que podemos tener en la humanidad. Son muchas cosas que tenemos que marchar en defensa de una república que si la perdemos, somos gente cobarde que vamos a dejar a nuestros hijos una dictadura. Muy bien. Entonces, la invitación es para el 18 de febrero. Sí, a las así 10:30 de la mañana. Iniciaremos, repito, en la Fuente del Pensador para llegar a la Plaza. Ya este domingo, Mayor. ¿verdad? Es este domingo ya. Ya mañana. Por favor, unámonos mañana, todos para defender nuestra democracia. Y nada más hago una semblanza. Poder Ciudadano no es un grupo de choque, siempre nos apegamos a una legalidad de manera pacífica, trabajamos con diputados y senadores, les hacemos llegar las propuestas y nos tienen que contestar, tienen 90 días para que nos contestes. Hemos logrado muchísimo de 3 años para acá, hicimos los promotores de las 2 marchas anteriores en defensa del INE, también apoyamos con más de 300,000 firmas a la Suprema Corte de Justicia que se recabaron en todo el país en defensa de la Suprema Corte. Pues un gusto tenerlos, y en aras de la libertad de expresión están acá, y el respeto a las ideas, que es algo importante también, y de la pluralidad política. Sí, que haya tenga éxito, y ese tipo de expresiones únicamente se dan en países libres. Se comparta o no se compartan los puntos de vista, Claro. ¿verdad? Eso creo que es importante. Suerte en la marcha, y ya estaremos documentándola y estaremos hablando después de esto, profesor, si me permite. Gracias por la visita, profesor. Saludo afectuoso, nos da mucho gusto verlo bien y de salud. Recomendaciones, mi querido Gerardo, ¿tienes libros en claro puerta que rápido? sí, este libro de Líderes, Ajá. Henry Kissinger, nos habla de 7 estadistas a escala global: Adenauer, que reconstruye Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Nixon, Anwar el Sadat y otros más que menciona este libro, que es una enciclopedia de cultura política, que es lo que falta en México, cultura política. Historia de debate es la editorial, y se ve que está buenísimo el libro. 6 estudios sobre estrategia mundial. Esa es la apuesta de Gerardo. La apuesta mía es la de Marco Aurelio, Meditaciones, que es un trabajo también muy interesante. Los estoicos, escrito en los últimos años de la vida de este hombre, y es una es un compendio de reflexiones y frases muy interesantes. Muy actuales, que siguen muy vigentes actuales hoy en día. Así también es de grandes de la literatura, se lo recomiendo, Marco Aurelio, Meditaciones. Nos vemos la próxima Víctor, mucho semana. gusto. Mucho gusto. Doctor, Buenos profesor, días. un gusto enorme. Avelino, gracias por la visita. Que haya mucho éxito. Que haya éxito. Gracias por la visita, gracias a ustedes por haber estado aquí en el programa. Que tengan el mejor de los días. Gracias.